presenta Lecciones de la Biblia. Misericordia perdida. Ese es el título para hoy, miércoles. Qué interesante. Hemos hablado del pacto que Dios hace con el ser humano, la fidelidad de Dios al pacto, pero el fracaso del ser humano en la parte que le corresponde al pacto. Y la condición de las bendiciones que pueden ser recibidas si en verdad obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos y somos leales a nuestro Dios. Pero hoy hablaremos de eso también, que se puede perder la misericordia, el perdón, el favor de Dios se puede perder. Y Jesús lo presentó de una manera muy interesante con una parábola. Ya sabemos que Jesús enseñaba muchas cosas a través de las parábolas. Y a través de ellas entonces dejaba los mensajes. ¿Cómo se puede perder la misericordia, el perdón, el favor de Dios? Dijo Jesús que había un hombre que tenía una gran deuda y no podía pagar esa deuda. Era muchísimo dinero, el resto de su vida no alcanzaría para pagar esa deuda. Entonces se acercó a su amo y le dijo que le perdonara, le suplicó, le pidió perdón, pidió misericordia. Y dice la parábola que el amo fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Entonces aquel hombre ahora estaba feliz, ya no tenía una deuda, estaba perdonado, estaban borradas sus cuentas. Saliendo de ese lugar donde había él ido a pedir perdón a su amo, se encontró con un consiervo que le debía una cantidad pequeña, muy pequeña, comparada con la que aquel hombre le debía a su amo. Y entonces este siervo le dijo a aquel hombre: págame lo que me debes. Y el hombre le dijo: no tengo, perdóname. Y aquel hombre dijo: no te puedo perdonar, tienes que pagarme la deuda. Y aquel hombre suplicó. Y el que había sido perdonado no quiso perdonar, sino que echó a la cárcel al consiervo. Las noticias le llegaron a su amo y el amo lo manda a llamar y le dice: siervo, yo te perdoné una deuda grandísima y tú no podías hacer lo mismo con el consiervo, perdonarle una deuda tan pequeña. Bueno, como no quisiste compartir la misericordia y el perdón a tu consiervo, ahora entonces fue echado a la cárcel y aquella deuda que tenía la volvía a tener. Perdió la misericordia, perdió el favor, perdió el perdón que había recibido. ¿Por qué? Porque no quiso actuar de la misma manera con sus semejantes. Piensa este día, nosotros tenemos una deuda grandísima con Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros. Es una deuda que no tenemos cómo pagarla, no tenemos cómo hacer algo para merecer el perdón, el favor de Dios. Pero Dios de pura gracia nos lo da, voluntariamente. Nos perdona, nos concede su misericordia. Y ahora entonces Dios espera que nosotros también vayamos y tratemos de la misma manera, con amor, con misericordia, a las personas que nos rodean, a los demás. ¿En dónde más podemos encontrar en ese mensaje? Bueno, en la oración modelo, en el Padre Nuestro. ¿Qué dijo Jesús? Que debíamos decir nosotros en la oración: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces tenemos que aplicar lo mismo. Si yo deseo que Dios me perdone, yo también voy a perdonar a mis deudores. Yo voy a perdonar a aquellas personas que me han ofendido, que tienen una deuda conmigo. Yo los voy a perdonar. Dios quiere que nosotros, así como hemos recibido, así lo demos a los demás. Y que no perdamos. Qué triste es perder lo que Dios nos ha querido dar, lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquel siervo perdió el perdón, el favor de su amo, por no haber compartido el perdón con aquel consiervo suyo que le debía. Igual podía pasar con cada uno de nosotros.